Muy bien, el Señor les bendiga. Vamos a dar continuación a Romanos. Estamos iniciando el capítulo 10 y un repaso un poco del capítulo 9. Ahí, hermano, lo que se me pase, pues ahí usted llena ahí los blancos de la información. Capítulo 9 es interesante porque llega a establecer el apóstol Pablo, o más bien aclarar quiénes son los verdaderos Israel, comparado a Israel de nacimiento. Y llega a la conclusión, capítulo 9, versículo 8, que los hijos de Dios son solamente los que son por la promesa, o sea, por la fe. Entonces, ya de ahí empieza a establecer. Ahora, al principio del capítulo 9, el apóstol Pablo dice: quisiera, si pudiera cambiar mi vida eterna por la salvación de Dios, pues lo haría. Que es un poco drástico, ¿verdad? Pero sí le cala, sí le duele. O sea, que él entiende el beneficio y no es que tenga síndrome de Cristo, sino simplemente ve el beneficio, la bendición, pero también la carga de, ¿verdad? Todo un grupo de gente se va a ir al infierno por la ignorancia de no aceptar a Cristo, y él está dispuesto a... Bueno, más o menos por ahí va la idea, ¿verdad? Versículo 10 aclara que no se basa esta elección de Dios hacia la justificación, no se basa en obras, sino es simplemente Dios el que elige. Y versículo 11 nos aclara de esa elección está basada en la fe en Cristo Jesús. Entonces, no es como que no tenemos opción, pues si Dios quiere voy a creer y si no quiere pues no voy a creer, no. Eso es lo que establece la fe, ¿verdad? Es una obra de nuestra parte, fe en Cristo y lo que ha hecho. Versículo 12 está obviamente basado en el llamado de Dios, o sea, la invitación, pero también el plan de Dios. Y versículo 14 habla de la misericordia de Dios. Tengo misericordia de que yo quiera, escoja a quien yo quiera, dentro del plan de, ¿verdad? Y entonces, parte de esto, muchos lo leen y piensan, entonces no tengo opción, Dios sabrá si me salva o no. Pero lo que está aclarando no es eso, es que sí, Dios tiene misericordia de quien Él quiere, pero con el propósito de, ¿sí? En otras palabras, lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, ¿por qué endureció a unos y utilizó a otros? Es porque nos lleva hacia Cristo, ¿sí? Y entonces en Cristo hay salvación. Ahora, si hubiera excluido a Abraham de creer en Cristo, entonces ahí hubiéramos estado hablando de algo diferente. Pero Abraham cree que Dios proveerá cordero. En otras palabras, está hablando del Cristo, está hablando de lo venidero. No sabe exactamente cuándo, dónde, etcétera, pero sí sabe que Dios lo va a hacer. Entonces esa es la fe que él deposita. Ahora, ahora se trata de la misericordia de Dios. Ahora voy rápido, así que versículo 27, Dios demuestra su poder, número 1, y número 2, anuncia su nombre por medio de la elección. Entonces usa tanto a buenos y malos para demostrar su poder y para anunciar su nombre, ¿verdad? Entonces, por medio de Faraón, la gente se dio cuenta que el Dios de Israel era el verdadero. Entonces Dios usa aún al malo para anunciar su nombre, demuestra su poder, las 10 plagas, etc., aún en el inconverso, para que se dé a conocer el poder de Dios. Entonces, eso es parte de la elección, ¿verdad? Ahora, si Dios tiene misericordia del que Él quiere, ¿por qué no bendijo a Faraón? ¿Por qué no salvó a Faraón? Sería una pregunta, pero leímos la semana pasada que Dios le dice a Faraón: si yo quiero, aquí te destruyo a ti y a todo tu pueblo, pero no lo hago. En otras palabras, le tiene misericordia tal y para que quizás Faraón mismo diga:
eres el verdadero Dios, me entrego a ti, ¿verdad? Voy a dar otro ejemplo. Piensen en Saúl. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Verdad? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, Jesús tenía todo el derecho de destruirla ahí mismo, ¿verdad? Sin embargo, le tiene misericordia y no lo destruye, más bien lo usa dentro de su plan. Lo enfrenta, le da oportunidad a que reconozca quién es Jesús. En el caso del Antiguo Testamento, Dios no destruye a los pueblos nomás por destruirlos. O sea, Jonás es otro ejemplo. Ve a Nínive, ¿verdad? No saben la diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda, pero les da oportunidad de arrepentirse. Jonás quiere que Dios destruya a Nínive, pero la misericordia de Dios es, si se arrepienten, los perdona, ¿verdad? Ese tipo de anuncio venimos viendo desde el Antiguo Testamento y entonces vemos la misericordia de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aún en nuestras vidas. Entonces demuestra su poder y anuncia su nombre. Versículo 22 al final, no al final, casi al final. Igual al alfarero, Dios tiene poder de demostrar la diferencia entre dos diferentes vasos, o sea que unos para honra, unos para uso común, ¿verdad? Y entonces él es el alfarero, el barro no tiene derecho de demandarle al alfarero. Entonces las imperfecciones de un vaso son usadas para demostrar su gozo en el otro, ¿verdad? Entonces lo utiliza como comparación, el impío con el que me tiene fe. Jacob con Esaú, ¿verdad? Va la idea por ahí, ¿verdad? Moisés y Faraón, ¿verdad? Dos hombres hechos de barro, en sí no necesariamente creyentes o fieles, etc., pero usa a Faraón para demostrarle a Moisés, o usa a Moisés para demostrarle a Faraón, ¿verdad? Entonces él hace esa diferencia y lo vemos, ¿verdad? Entonces llegamos a el último ejemplo de esto es los israelitas de nacimiento y los israelitas de fe, ¿verdad? Hay una diferencia ahí también. Entonces, ¿a cuál prefiere Dios? Pues prefiere a los de la fe. No es que excluya o menosprecie a Israel. Lo que pasa es que el Israel presente, o sea, en el tiempo de Pablo, el Israel ya no es excepto un grupo que está autodefiniendo, lo que vamos a ver capítulo 10, autodefinen la justicia en vez de creer en lo que es la justicia de Dios, ¿verdad? Es algo muy profundo, algo difícil de entender ciertos textos ahí. También el final, versículo 30 y 32, la justicia solo se encuentra por fe, no por obras, ¿verdad? Llegamos a la conclusión que la justicia que agrada a Dios es por fe, no por obras. Entonces el hombre tiene sus definiciones, etcétera, pero bueno, ya fue un repaso de todo el capítulo bueno, digo que en minutos, pero está cargado, tiene bastante información ahí, usa muchos textos, muchas referencias. Así que, hermano, algo que quiero compartir ahí. Si quiere comenzamos ya con el 10, porque vamos pues. Sí. Con el 10. Si quiere comienzo yo leyendo los versículos que va a tratar. Sí. En que el 10:1 al 4. Al 4. Sí, amén. Dice, hermanos, ciertamente en el anhelo de mi corazón, hablando Pablo, y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. Entonces,
la transición aquí, aunque la tenemos dividida a otro capítulo 10, pero quizás podríamos decir del capítulo 9:30 en adelante, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? El tema es que el Israel incrédulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice el 31, Israel iba en busca de una ley que le diera justicia y no la alcanzó. Sí. Entonces, ¿cómo es que los gentiles conocieron justicia? Sin buscarla, por la fe. ¿Verdad? Y entonces aquí empieza a poner la diferencia, no entre, muchos quizás vean esto y digan, Dios está rechazando a los israelitas. No, no está rechazando a los israelitas. Es que Dios prefiere a los gentiles. No. Dios acepta por fe al que le cree. Es todo. Entonces, ¿qué más ventaja tiene el judío que nosotros? Todo lo que vimos capítulo 9 tienen la escritura, las promesas, todo lo tienen listo para simplemente creerle a Dios y ser salvos por toda la eternidad. Pero no quieren, porque lo que leí, hermano, ¿verdad? Ellos definen la justicia de Dios basado en su propio entendimiento de la escritura, en vez de qué es lo que dice verdaderamente la escritura, ¿verdad? El contexto de, y entonces no es que los acuse, pero suena un poquito como secta, sacar y escoger ciertos textos nada más con tal de hacer una doctrina o una teología, pero no es de lo que se trata, ¿verdad? Toda la palabra es inspirada por Dios, toda es útil, toda enseña, toda ayuda, pero ellos leían el texto y según el rabino fulano, así se explica, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiso decir Dios en estos textos, verdad? He ahí el detalle. Pablo, su deseo y petición es que Israel sea salvo. Ok, pero esa salvación que Pablo pide por Israel no puede venir en su incredulidad de Israel. En otras palabras, si yo pido a Dios que salve a Israel, tengo buena intención, pero si Israel sigue rebelde o sigue sin arrepentirse, no será salvo. ¿No? Si Israel sigue incrédula, no será salvo. ¿Por qué? La salvación es por fe. Y entonces muchos, otra vez, estoy hablando de muchos, pero algunos piensan, Pablo pide que Israel sea salvo, punto y se acabó. Bueno, sí, pide que sea salvo, punto y se acabó. Pero ¿de cuál salvación estamos hablando? ¿Estamos hablando de una salvación fuera de Cristo o una salvación únicamente en Cristo? Yo creo que está hablando de la salvación únicamente en Cristo, ¿verdad? Por eso los textos anteriores hablan de cómo los gentiles no buscaban la justicia y la alcanzaron por la fe. Eso es en Cristo, ¿verdad? El cumplimiento de la ley, ¿quién es? Cristo. Entonces, no se puede obtener salvación sin Cristo. Y he ahí, ¿verdad? Porque Pablo dice, pues, mi deseo, mi anhelo, mi oración, mi petición a Dios es que Israel sea salvo, pero no puede en su incredulidad. Israel o un israelita tiene que venir a ser, el capítulo 9, un verdadero israelita por la promesa, ¿sí? No por nacimiento. Entonces, salvación no solamente de la ira venidera, pero también el entrar a la seguridad, paz y preservación del peligro. Entonces la salvación no es nada más llévanos al cielo, pero también haznos tus hijos, dirígenos en la vida, sé con nosotros, ayúdanos a estar contigo. Sí, perdón. Allí, no, en estos versos, Pablo enfoca bien el problema. Y es un problema hasta el día de hoy, pues. Dice en el versículo 2, dice,
porque él daba testimonio del celo que sentía. Él era un gran celoso de la religión, pues. Pero no conforme a ciencia. Y ahí hay mucho de que se puede decir. Y aplicable a nuestra vida. Dice, yo soy celoso, pero no conforme a ciencia. Y entran otros aspectos. ¿Y por qué? Dice, y aplica. Porque ignoro lo que Dios me dice y sustituyo lo que yo pienso. Entonces no entro en la justicia. Interesante. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, pone lo que piensa y no se hace sujeto a la justicia. ¿Cómo se aplica eso al día de hoy? No, hay muchos que pensamos lo que yo creo, o sea, el cristianismo no es pensar lo que yo crea. Porque cuando yo estoy diciendo lo que yo pienso, el cristianismo es considerar la justicia de Dios, no apartarla y sustituirla por mi justicia. Hay muchos que decimos, somos buena gente y pensamos y hacemos, pero no es eso el cristianismo. El cristianismo es considerar la palabra y concluye, es más concluyente, no quiero llegar a la conclusión final. El cristianismo es considerar la justicia de Dios en Cristo. Y nada más. Y eso lo dice bien claro en el 3. Ese punto es necesario saberlo. No es lo que yo pienso, lo que yo quiero, o mi celo, o lo que decíamos, la liturgia. O sea, no es eso, es ver lo que Dios quiere, el mensaje de Dios, pues, sí, para cada uno de nosotros. Sí. Y no concluyo. Sí, amén. Entonces, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Sí. ¿Lo crees o no? No, pues no lo creo. No eres salvo, no hay justicia. O sea, no puede haber. Entonces, el texto, uno de los textos que el Señor Jesús, ¿verdad?, menciona, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Sí? Entonces, ahí es una dependencia completa. Otro texto que dice el Señor Jesús, si uno no fuese como uno de estos pequeñitos, ¿qué indica? Completa dependencia, ¿verdad?, en el Señor. La entrega completa, el decir, tú pagaste como tú quieras, tú me salvarás, tú me justificas. No añadiendo, ¿verdad?, ni quitando, sino más bien, ¿cuál es el mensaje? Y entonces, vuelvo y repito, los israelitas tenían, la presencia misma de Dios ahí entre ellos. ¿Sí? O por lo menos señas y manifestaciones del verdadero, del poderoso, las historias de la creación, todo lo tienen ahí, todo por completo. Y todavía intentan a definirlo como un becerro de oro o X, ¿verdad? Eso es lo que, puedo seguir acusándoles, pero también caemos en el mismo error. Como dice el hermano, uno quiere definir, el cristianismo quiere definir cómo debo portar, qué debo hacer, qué se permite, qué no se permite. Y podemos establecer una lista larga de qué sí y qué no. Pero cuando basamos o ponemos más importancia en eso, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es el Evangelio? Ya entramos en problemas. Y es ahí lo que dice el apóstol Pablo, versículo 3, en esta versión dice, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. O sea que ni quisieron buscar de cuál justicia habla Dios. Ellos dijeron, justicia, yo conozco justicia, yo puedo hacer justicia, yo haré lo justo.
¿verdad? Ahorita que mencionaba a Jonás, ¿cuál es la justicia de Jonás? Destrúyelos a todos, son nuestros enemigos, ¿sí? La justicia de Dios, yo voy a tener misericordia, y si se arrepienten los voy a perdonar. Entonces, si mandamos a Jonás basado en la justicia o la definición de justicia de Jonás, él se queda ahí. En 40 días aquí va a haber otro Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Va a haber polvo por todas partes, humo y etcétera. Y esa es la actitud del hombre cuando uno quiere definir. Por eso es necesario entender lo que también dice el capítulo 9. Él tiene misericordia de quien Él quiere, ¿sí? No se trata de seleccionar ni favoritismo, se trata de Él entiende y conoce el corazón, no las obras exteriores, ¿verdad? Él conoce nuestra fe o falta de, ¿verdad? Y entonces, en el caso de los israelitas, qué triste, ¿verdad? Que hasta un grupo llamado fariseos se levantase de entre ellos, como los expertos sobre expertos de cómo agradar a Dios. Y Cristo se la pasaba diciendo, están lejos, no conocen, son tumbas blanqueadas. O sea que, y eso es diciéndoles, tranquilo, ¿verdad? Les digo cosas mucho más fuertes, más pesadas. Entonces, dice él que, el versículo 3, no conocieron la justicia que Dios da, más bien quisieron establecer. Una palabra clave ahí es procuraron o procurando establecer. No quiere decir que lo lograron, se esforzaban en hacerlo, pero nunca lo lograron. ¿Por qué? No hay tal justicia. El hombre no puede lograr la justicia que sea comparada a la justicia de Dios, ¿sí? Y entonces puede procurar, puede sentirse bien, puede ser moral, etcétera, pero no es la justicia que Dios quiere. Quizás le vaya bien aquí en la vida, en la tierra, tenga buenos amigos, etcétera, ¿verdad? Todo le vaya bien porque se porta bien. Pero ese portarse bien no es el portarse que Dios quiere, ¿verdad? Por eso el versículo 4 también es importante, hay que subrayarlo ahí, que todo se cumple ¿en quién? En Cristo. Únicamente en Cristo. Entonces, si no estás en Cristo, no hay justicia, ¿verdad? Sin Cristo, no. Pero es que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre dimos no te conozco, apártate de mí, dice el Señor. Son textos duros, ¿verdad? Pero no está hablando de lo que hiciste no me sirve, no me usa, no beneficia la obra. Lo que está refiriendo es, pensaste que haciendo esas cosas entrarías al reino de los cielos. El joven rico, ¿qué me falta para entrar en los cielos? Todo esto he guardado, ¿sí? Obras. Pues vende todo y dáselo a los pobres. Hazme a mí el Señor y obedéceme a mí. No, pues no puedo, ¿verdad? Entonces, todo eso nos va indicando, ¿verdad?, cómo el versículo 4 se establece. Y este versículo 4 viene sentando el fundamento para el resto del capítulo, ¿sí? De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. ¿Cree en qué? ¿En quién? En Cristo. Como el justo, como el que intercede, como el que toma nuestro lugar, como el que paga todas las cosas, ¿verdad? Entonces, esa justicia se garantiza al que cree en Cristo. La ley no desaparece, ¿ok? No hay que pensar, pues si nada más creo, ya no necesito la ley. La ley no desaparece. Todavía hay ley en cierta forma, pero la ley no es para justicia ni para salvación. Dice, honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien en la tierra. O sea que ese para qué no se borra. Pues yo estoy en Cristo, no le voy a faltar respeto a mis padres, que al cabo ya estoy en Cristo. No, es que hay un para qué, ¿verdad? Y hay que enfocarnos en el para qué. Pues te va a ir bien, vas a estar bien ante las autoridades, etcétera, ¿verdad? Vas a hacer lo correcto.
No porque soy creyente automáticamente me paso cada semáforo en rojo, cada alto. Al cabo soy cristiano y ya no estoy bajo la ley. Puedo creerlo y puedo practicarlo, pero no me conviene. Tarde o temprano me va a ir mal. Ya sea que dé un golpe o me den un golpe o vaya a dar a la cárcel. Entonces, pero el juez me va a decir, es que eres cristiano, está bien. Perdonado porque tu fe cubre. No va a suceder. Mucho menos delante de Dios. ¿Verdad? Entonces, la fe en Cristo no borra, ¿verdad?, la ley, nada más borra el creer que por guardar la ley hay salvación. Y entonces, lo que también ayuda es tener esa relación con Dios, y Cristo es la puerta, ¿verdad?, en ese caso. Entonces, todo apunta hacia Cristo. Cristo es la culminación, Cristo es lo máximo. Y entonces, como digo, no es que borre la ley, simplemente voy a guardar la ley porque está en Cristo. Voy a hacerlo porque agrada a Dios. Voy a hacerlo porque es lo correcto, no para que Dios me salve. Y los israelitas lo veían como seremos salvos si hacemos. Y Pablo está declarando, serás salvo si crees solamente. Sí, y lo dice muy clarito, dice, porque el fin, o sea, el objetivo, la meta, el llegar de la ley es Cristo. Uh-huh. O sea, pero no se queda ahí. O sea, es Cristo para justicia de todo aquel que cree en él. Uh-huh. O sea, en otras palabras, somos justificados. Yeah. O sea, Él hace toda la obra de salvación y nosotros, a través de creer en Él, entramos a la justicia. Uh-huh. Somos justificados. Uh-huh. Somos hallados justos. Ese es el mensaje de Cristo. Sí. Pero en una manera bien... es sencillo, pero es muy profundo. Uh-huh. Porque va más allá, pues, aún de la ciencia, pero no conforme a la ciencia. Uno anda viendo cómo desviamos y cómo hacemos y cómo nos justificamos, en otras palabras. Uh-huh. Ser buenos. Pero no podemos justificarnos. Nadie puede, ni tan siquiera ha habido uno, ni lo habrá. No. Sino que el único que se pudo justificar a sí mismo es Cristo. Uh-huh. Por sus obras, por su condición, aún por su nacimiento y por todos los elementos. Uh-huh. Porque es Dios mismo. Nosotros nos justificamos por Él, yeah, porque creemos en Él. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ahí entramos en la cobertura. Sí. Allí entramos, y eso es lo que está diciendo, básicamente lo que yo entiendo del versículo 4. Sí. Y regresamos entonces, el fin es Cristo. ¿Para qué? Justicia. ¿Para quién? El que cree. Creo en la ley, no. Crees en Cristo. La fe no está puesta en la ley, está puesta en el fin de la ley, ¿verdad? Esa es la clave. Ahora, contraste con versículo 5. Aquí viene el otro lado. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Que vamos a ver el otro lado, porque el fin de la ley es Cristo. El que cree en Cristo, justo, justificado. El que no cree en Cristo tiene que creer en algo, pero no va a ser justificado. Entonces dice Moisés, describe la justicia de esta manera, que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, haz y vive. ¿Sí? Hazlo y síguelo haciendo toda la vida. En otras palabras, vívelo, practícalo, cómelo, suéñalo, duérmelo, o sea que toda la vida vas a hacer eso. No hay escapatoria.
Si piensas que por tus propias fuerzas puedes justificarte a través de la ley, que no se te escape ningún texto, ¿sí? Que no se te escape ninguna ley, ningún mandato. Y porque es un conjunto, ¿verdad? Entonces nos explica Pablo de eso también. Quien practique estas cosas vivirá por ellas, dice el versículo 6. Pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? Versículo 8. La palabra está cerca de ti y la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, ¿sí? Entonces, estos textos son un poquito curiosos, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que estás diciendo? Lo que está diciendo Pablo, en parte, como yo lo entiendo, es esto. La única forma de ser justificados, versículos 6 y 7, es por la fe. Y eso reconoce que nadie puede subir al cielo por sí mismo. Y nadie puede ir a levantar, a ayudar a Cristo a levantarse entre los muertos. ¿Por qué? No. ¿Cómo le va a ayudar un injusto al justo? ¿Sí? ¿Cómo le va a ayudar el pecador al que no conoció pecado? ¿Sí? Y entonces, ¿quién va a ayudar a Cristo a levantarse de los muertos? Más bien, nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo es Dios, murió en la cruz por nuestros pecados, fue puesto en la tumba, resucitó de entre los muertos, únicamente por el poder de Dios. Y entonces los argumentos aquí es: si pienso que mis obras le pueden ayudar a Dios, estoy mal, estoy equivocado. Ahora, acordémonos que, como decía hermano, Pablo está diciendo que lo que él declara, versículo 2, o sea, le consta, él de ahí salió. Si había alguien con bastante celo, pues él más, ¿verdad? Entonces, así se describe. Entonces, ¿qué dice? Moisés, cuando habla de la ley, si la vas a practicar toda, completa, toda o nada, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que la fe hace? La justicia que se basa en la fe te va a decir: no vas a subir, no puede, no, Dios no necesita que subas al cielo, Dios no necesita que vayas al infierno, o sea, a la muerte, a levantar a Cristo. Ya Dios lo hizo, ¿sí? Ya Dios tomó ese lugar, ya Dios lo cumplió. Entonces, es imposible, sí, que nosotros subamos al cielo, por más fe que tengamos en las obras, por más fe que tengamos en la ley. La única manera es creer en el que vino de allá y regresó y viene nuevamente, ¿sí? Entonces, Pablo está ayudándonos a entender que no que el judío, el israelita no tiene oportunidad, más bien está diciendo, desde aún en la escritura, en Éxodo, etcétera, Dios ya viene anunciándoles de su justicia, ¿verdad? Y literalmente menciona la justicia como la palabra, ¿verdad? Menciona la justicia como una persona, ¿sí? Y entonces, si ellos no quisieron entenderlo, es porque su enfoque era en la ley, ¿verdad? Y entonces Pablo usa estos textos para establecer y para decir, pues, dos de las preguntas: ¿quién subirá al cielo? ¿Quién bajará al abismo? ¿Verdad? Esos textos ahí se encuentran en Deuteronomio y habla de el esfuerzo humano comparado a lo que Dios hará por el hombre. Entonces, ¿qué les dice? Si hacen lo que yo les digo, vivirán. Si se extravían y no hacen lo que yo les digo, morirán. Entonces, ellos entienden el hacer la ley en vez de hacer lo que Dios está diciendo. Una más, hermano, le paso tiempo. Jesús aclara, dice,
habéis oído, ¿verdad? Que si uno mata, pues está endeudado por la muerte. Pero yo les digo, dice Jesús, pero yo les digo, ¿verdad? Y entonces aclara qué es lo que está diciendo. Si le dices a alguien así, necio, etcétera, eres culpable. Habéis leído esto, pero yo les digo, y continúa, ¿verdad? ¿Qué es lo que está estableciendo? Está estableciendo que la interpretación rápida, ¿verdad?, se basa en una cosa, y lo que Dios quiere decir está más completo. Un ejemplo más. 40 menos 1. Voy a golpearlo 40 menos 1. Porque no debes de darle más de 40. Ah, pues entonces 39, o sea que a lo máximo. No matarás. Ah, pues lo golpeo y casi hasta la muerte, pero sin matarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir Dios? No que no mates, que no lleves a la raya, a la ley. Lo que está diciendo más bien es: busca el bien de tu hermano, busca el bien de tu conocido. Es el otro lado de la moneda, como quien dice, el lado espiritual, ¿verdad? En vez de, si alguien te da una mejilla, pon la otra. ¿No? ¿Qué pasó con diente por diente, ojo por ojo, etcétera? Entonces, uno puede basar la ley e interpretarla porque Dios dijo, en vez de qué es lo que verdaderamente dijo Dios, ¿sí? Y entonces lee la ley y dice, pues ahí está la ley me da permiso de hacer X cosas. Bueno, pero ¿con cuál intención? ¿Sí? ¿Con cuál propósito? ¿Verdad? Entonces hay Levíticos, hay muchas cosas que uno puede leer ahí y se da cuenta, ¿verdad?, que dice uno qué libertad tenían, pero no la libertad porque lo pensamos por la carne, en vez de tratar de entenderlo en lo espiritual. Sí, pregunta. No, y se vuelve profundo este pensamiento, ¿no? Comienza con la justicia verdadera, la justicia, dice, la justicia que es por la fe. Dice que no digamos una negación. Explica a través de una negación. Dice que no digamos en nuestro corazón: bajen a Cristo y suban a Cristo o sea, que no. ¿Qué debemos de decir? O sea, no por voluntad propia, o sea, no, ¿cómo llegaremos? ¿Quién subirá? O sea, ¿qué persona va a interferir? ¿O cómo interferir humanamente? Pues, o sea, no podemos interferir en nuestro corazón. Eso es lo que no quiere que hagamos, pero ¿qué sí debemos de hacer? Es lo que dice, pero la palabra está cerca de ustedes y la hablan, pues, y la hablan y está en su corazón. ¿Qué palabra? La palabra de fe. Y después dice un verso en específico, pero sin llegar al otro verso, ¿qué más o menos pasa ahí? Lo que entiendo, o sea, la fe, la justicia, de fe verdadera, la justicia, no es por esfuerzo, ni por alguien que lo haga, no. Por el mensaje de Cristo. Y vamos a terminar ahí, pero doy este, mano, y le doy otro tiempo. Sí. Que el versículo 8 dice, la palabra está cerca de ti. La palabra, sí, o sea que el mensaje, el entendimiento, etcétera, la justicia está tan lejos de ti como una simple palabra, una simple frase, ¿verdad? Y entonces el versículo 9 ya viene y establece cuál frase. Ya viene y establece cuál fe, quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Verdad? Y entonces, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuáles leyes tengo que cumplir para ser salvo? No. La fe es lo que dice el 9, ¿verdad? Confesar algo. Y no es nada más una vez, o sea que creerlo de manera que cada vez que puedo y cada vez que se me pida razón, lo vuelvo y lo confieso.
no es nada más un decir una sola vez, creo en Cristo, sálvame. Sí es eso, pero lo demás es, ya creí en Cristo, ya me salvó. Ese confesar podría decirlo así, es en forma plural, ¿verdad? Es eterno, es continuo. Entonces no es nada más, pues yo tenía 3 años y dije esta oración, y pues, ¿realmente entendiste lo que repetiste o nada más dijiste, ¿verdad? Di esto, Señor, Señor. Y ahí continúa. Entonces, no es que dude que un niño no se puede entregar a Cristo, lo que a veces quizás dudo es si hay una comprensión completa de, ¿verdad?, esa oración que está haciendo, si de veras está dedicando su vida a Cristo, está entregando todo su ser, o es simplemente, si dices te doy la galleta, ¿verdad?, un dulce, un premio, ¿verdad? Y muchos, entonces es el problema, ¿verdad? De Pablo está entonces, el versículo 8, ¿qué afirma entonces? ¿Sí? ¿Qué afirma entonces? Y esto es el lugar, hermano, donde todo está balanceado aquí. O no sé si en su Biblia dice el pero, ahí el versículo 8. ¿Sí? En inglés dice, pero ¿qué dice? Pero ¿qué es esa palabra? Ese pero establece o soy o no soy. ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje? O lo digo o no lo digo. Simplemente con mi boca, con mi ser, porque Dios ya puso todo ahí en su lugar. ¿Me crees o no me crees? Pues dame más señales. No me crees. Sí. Este pueblo me honra en labios, pues su corazón está lejos de mí porque siguen pidiendo qué señal. Si eres el Cristo, haz esto. Si eres el Cristo, haz aquello. Si eres el Cristo, ordena esto, ordena aquello. Y Jesús dice, no importa que tantas cosas hagan, no, si no quieren creer, no van a creer. Eso es el 8 para mí, ¿verdad? Ahí es una división de obras o fe. Y si es fe, vas a decir, vas a actuar de esta manera. Sí, sí, y el concluyente es el 9, ¿va? Es que el que abre el candado. Y es más, como reiterando lo que el hermano dijo, es más que una frase. En vez de nos quedamos con la frase. O sea, es más que una frase. ¿No? Es tener la plena conciencia de lo que está dicho, y lo voy a leer en esta versión, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es más que una frase, es el mensaje, pues, que fundamenta el cristianismo, que es de día a día. Y ya, la cosa pues yo sé que hay que terminar, pero sí hay que establecer bien que no es una simple frase, porque dentro del contexto, ¿quién me dio esa palabra para decir? ¿Quién me ha ido a entender y comprender ese mensaje? ¿Verdad? No es nada más repite estas palabras, ¿verdad? Es comprendo, entiendo que Cristo es el que me va a llevar a la justicia, no las palabras que diga, ¿verdad? No las frases que repita. Sí, tengo que usar mis palabras, tengo que confesarlo delante de Dios, pero no son las palabras las que salvan. Las confieso por fe en Cristo. ¿Sí? Sé que ahí seguimos, abrimos algo ahí, pero por eso quería parar ahí, porque quiero dedicarle no un segmento entero, pero algo muy específico, porque está hablando Pablo de cómo tanto el gentil como el israelita pueden ser justificados en Cristo. La única manera de ser justificados en Cristo, más bien dicho. Sí. Amén. Hermana Aimee. Con esto último, si fuera solo por decir esa frase,
pues alguien que no habla. Exacto, Afuera, exacto. mudo, sino que es creerle en su corazón. Al inicio, cuando hablábamos del celo que tenía Pablo, y que dice, pues uno sobrepone en su propia justicia, sus propias ideas, ¿verdad? Por la verdadera justicia que es en Cristo. Se me venía a mi mente cuántas personas conocemos. Tengo familiares, una mejor amiga que son, puedo decir que tienen un celo de Dios, que quieren buscar de Dios, que son buenas personas y quieren buscar de Dios, pero siguiendo sus propias creencias, ¿verdad? Caminos equivocados, pero ahí estamos. Yeah. Sí, ese es el problema, ¿verdad? Porque queremos que el Evangelio sea añadido a nuestro estilo de vivir, en vez de dejar todo atrás con fin de seguir a Cristo. Hablábamos ayer, nos mencionaban a una jovencita que ella dice: yo sé que ando con uno que no es creyente, yo sé que incluso viven juntos, etcétera, están mal, pero ella dice: ¿acaso no es posible que mi fe lo convierta? Exacto. Entonces es rebeldía, simplemente es rebeldía. No te quieres someter a lo que Dios quiere, lo que Dios dice que hagas. Y lamentablemente ese es el cristianismo de muchos, ¿verdad? Me incluyo, que yo quiero definir, yo quiero decirle a Dios qué es aceptable y qué no es aceptable, en vez de decirle al Señor: tú dirige, tú sé el todo. Entonces, sí, no es el simplemente decir las palabras audibles, tiene que ir incluidas con fe, porque Dios conoce. Y entonces, como Él tiene misericordia de quien Él quiere, Él va a saber si es: pero yo hice la oración, ¿verdad? Incluso he oído a algunos que dicen: pues ya estoy bautizado, ya X, ¿verdad? Bueno, ¿y eso qué? O que no es por obras, no quiere decir que hiciste esos pasos para ser salvo, ¿verdad? Entonces, la misma idea va aquí, que no es nada más audible, es por fe, y esa fe es audible a Dios, al corazón de Dios. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a dejarlo ahí. Hay mucho más ahí, y quizás fue error detenernos en el 8. Quizás me hubiera detenido en el 7, pero próxima reunión pues ya vemos más completo esto. Así que, y hoy hubo menos comentarios y hablamos más, quizás, que vamos a dejarlo ahí. Que el Señor les bendiga, y vamos a poner pausa y terminamos aquí. Que el Señor les bendiga.